Previously en Game of Thrones. Los Winterfell pelearon con los zombies y murieron varios personajes, como el señor Mormón, la niña Mormón, el barbeta del muro, el tuerto de la espada de fuego y el simpito. Pero Arya cayó a último momento y ganó el partido. Y la cosa sigue, por eso hoy, en Te lo resumo así nomás, Game of Thrones, temporada 8, capítulo 4, el capítulo que fue una telenovela. Este cariño que siento por ti, algo que nadie me hizo vivir, no lo he sentido por nadie jamás. Me has herido en el corazón como la flecha que hiere al amor. La cosa empieza con un velorio y un discurso de Jon un poco largo. Después prendieron fuego a todos los muertos y la gran pregunta que me hago es ¿quién fue el héroe que apiló todos los muertos en las tumbas? Yo espero que haya sido Jon, que en la pelea no hizo una mierda. Después del velorio empezó la fiesta para festejar la gran victoria. Ahí se ponen a hacer típicas cosas de fiesta: charlar, reír, jugar juegos de tomar, chamullar, mamarse y coronar a alguien lord de un pueblo. El único ortiva es Bran, que lo único que hace es tirar frases ambiguas. I don't really want anymore. Mostly I live in the past. Eres la enfermedad y yo la cura. Por otro lado, el Colorado le tiró onda a Brian, pero ella lo sacó cagando y se fue con Jaime. Y al Colo le rompieron el corazón. Tú me has herido en el corazón como la flecha que hiere al amor. Pero quien la pasó muy bien fue Brian, que finalmente se le dio con Jaime. Tú no tienes por qué darme ningún tipo de explicaciones. Yo entiendo, ustedes son novios de ciudad y pues los novios de ciudad hacen... Espérame. No somos novios, Pilar y yo no somos nada. ¿Cómo que no es tu novia? A mí Mónica me dijo que eso eran. Pues seguro eso quería que pensaras. A ver, entonces, según tú, ¿hace cuánto terminaron? ¿Hace cuánto ya no son nada? Desde que me di cuenta que lo que sentía por ella no era amor. Te he amado siempre. Te amo. Por otro lado, Gendry va re contento a contarle a Arya que es Lord y le dice de casarse con él. Y ella le dice: tomátela, perejil, acabo de matar un zombie, no estás a mi nivel. Y al Gendry también se le rompe el corazón. No todo está dicho, Valentina, no todo está dicho. Habla como si no te importara, no te interesara. Bueno, es que tal vez no fue tan importante para mí, Julián. Lo pasamos bien, sí, pero somos demasiado distintos. ¿Y sabes qué? Yo desde un inicio sabía que eso no tenía futuro. Tú me has herido en el corazón como la flecha que hiere al amor. Por otro lado, Jon nos sigue demostrando que la actuación no es lo suyo cuando tiene que hacer que está borracho. Are you drunk? No. Y después intenta arreglar las cosas con Daenerys, que están medio ásperas desde que le contó la verdad. Estoy enamorado de ti. Estás loco, soy tu tía. ¿Esas son babosadas de chamaco? No son babosadas, tía. Sueño que nos besamos y que hacemos el amor. Ay, Javier, soy tu tía, respétame. ¿Y qué tiene que seas mi tía? Somos hombre y mujer y te necesito mucho. En esta escena, Jon le dice a Daenerys que no quiere el trono, y ella le dice que entonces no diga nada, que es un Targaryen. Pero Jon va y le cuenta a Sansa y a Arya y ellas le juran que no van a decir nada. Pero son todas patrañas. Patrañas. Porque Sansa le dice a Tyrion y él le jura que no va a decir nada. Pero son todas patrañas. Patrañas. Que le cuenta a Varys. Y bueno, ya está. Si lo sabe Varys, entonces lo saben todos. Después se ponen a ordenar la batalla y Sansa dice que aguanten un poco, que los guerreros están todos cansados. Pero Daenerys le dice: chupame las tetas, Colorada. Mañana nos levantamos todos bien temprano a pelear. Así que la cosa sigue tensa entre ellas. Cuestión que la muchachada arranca para pelear contra Cersei y también arrancan las despedidas. Jon se despide de Sam, que con la germa embarazada se van para la casa. Jon también se despide del Colo, que también se vuelve para la casa y le regala al perro. Y ni siquiera se despide. Y al perro también le rompen el corazón. Tú me has herido en el corazón. What do you think would make a better ruler? He doesn't want the throne. Have you considered the best ruler might be someone who doesn't want to rule?
Jon mejor gobernante, el tipo que le grita a un dragón, el tipo que actúa así de borracho, el tipo que ni siquiera se despide de su perro. Él no se merece gobernar nada. La cosa es que se van todos para el pueblito de Cersei. Algunos van a pata, otros van en barquitos y ella va volando en su dragón. ¡Qué garrón! Bueno, adiós, señor dragón, que la fuerza lo acompañe. Ahora, ¿no vio Daenerys que había una flota de barcos ahí a punto de dispararle? Si los dragones son tu mejor arma, ¿por qué los descuidas tanto? Bueno, estas son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. La cosa es que con las ballestas estas rompen algunos barcos y el enano muere. Nah, mentira, no muere. Pero Cersei captura la de Rulos. Ahora, ¿cómo hizo para capturarla en todo ese quilombo y sin que nadie la viera? Es una pregunta que jamás obtendrá respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. Después de eso, Daenerys va con algunos muchachos a pedir la rendición de Cersei. El enano da la cara y ahora sí, muere. Nah, mentira, no muere. La que muere es la de Rulos. If you have any last words, now is the time. Adiós, amiga de Rulos, que la fuerza te acompañe. Mirá con la cara que te mira Daenerys. Para mí que ahora se arma resarpado. Pero, nos vamos a quedar con las ganas, porque ahí termina el capítulo. Dato que será de vital importancia para el desarrollo del próximo capítulo. 1. En un momento aparece Bronn, que no sé cómo burló a toda la seguridad de Winterfell, sobre todo porque tiene una ballesta gigante en la mano. Va a matar a los muchachos, pero el enano le dice que si no los mata, cuando termine la guerra, le regala una ciudad. Y Bronn le cree incondicionalmente y se va. Ya la están haciendo sin ganas esta serie. 2. Hablando de hacer la serie sin ganas. En Twitter alguien descubrió que en la escena de la fiesta se olvidaron un vaso de café. ¿Error de producción o publicidad encubierta? 3. Jaime se vuelve para lo de Cersei y no sabemos si es para matarla o para salvarla. Y a Brienne también le rompen el corazón. Siempre lo vas a cargar en tu conciencia. Porque ¿sabes qué? Me acabas de destrozar la vida. No tengo justificación, Gala. No la tengo. Es que no sé qué voy a hacer sin ti. Tú me has herido en el corazón.